Justamente hoy, hace 26 años, la Ciudad de México fue el escenario del terrible terremoto, miles de muertos y heridos, edificios colapsados y una población que, ante la incapacidad de las autoridades, se lanzó a las calles para hacer frente a esta situación. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Bien a bien, nadie sabe con exactitud cuántos capitalinos murieron en el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter de las 7 horas y 19 minutos de aquel 19 de septiembre de 1985, ni la cantidad de heridos que dejó la mortal sacudida o el número de edificios que esa mañana se vinieron abajo, repletos de familias que apenas despertaban para arrancar el día. Un sinfín de especulaciones sobre los costos humanos y materiales del terremoto se debaten aún, pero se sabe que su poder fue similar a la detonación de 1.114 bombas atómicas de 20 kilotones. Desde el momento mismo del temblor, que también ocasionó muertes y daños en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, el entonces presidente Miguel de la Madrid minimizó el hecho, rechazó la ayuda internacional y evitó divulgar cifras reales sobre la tragedia. Oficialmente, el número de muertos quedó en 10,000. No obstante, la realidad, como casi siempre, se encargó de golpear la ficción y hoy se asegura que fueron más de 35,000 las defunciones y más de 50,000 los heridos. Tan solo en el parque de béisbol del Seguro Social, donde hoy se asienta un centro comercial, se llegaron a concentrar más de 2,000 cadáveres. Ahora se sabe que, derivado del terremoto de 1985, se dañaron más de 35,000 estructuras, muchas de las cuales terminaron por ceder y se derrumbaron. En materia económica, el terremoto provocó daños y pérdidas por más de 92,000 millones de pesos actuales y se perdieron 200,000 empleos formales en la Ciudad de México. Miguel de la Madrid, en su libro de memorias, Cambio de Rumbo, publicado en 2004 por el Fondo de Cultura Económica, admitió que el terremoto de 1985 rebasó la capacidad institucional para hacerle frente. Su magnitud nos tomó por sorpresa y tuvimos que actuar sin el apoyo de un plan de emergencia a la altura de las circunstancias. Y más aún, afirmó, las instituciones quedaron rebasadas por la catástrofe. Con información de Héctor Gutiérrez, TVCN.